las demandas son infinitas y lo van a seguir siendo siempre. Cuando uno agota un tema va a aparecer otro y cuando agotemos ese tema va a aparecer otro, pero eso no debe ser razón para el desaliento. Acá yo suelo decir que la cosa no está fácil y no lo está. Pero también hay un dicho rural, que muchos amigos me lo habrán escuchado, que cuando se tranca un carro en el barro y tiene dos bueyes, la yunta entera tiene que tirar. Si un solo buey tira y el otro se queda, el carro no sale y perdemos todos. Entonces, con esa visión, más allá de las diferencias que tenemos de color político, que obviamente las tenemos, y son naturales y sensatas y sanas tenerlas, sabemos, y estoy seguro que Dante va a decir casi lo mismo que yo, porque la pasada dijiste lo mismo, ahora no me va a quedar mal. Después me cuenta. Que de esta aventura en la que estamos los argentinos, la maravillosa aventura de hacer la Argentina, cuanto más juntos estemos, y veo acá, todos ustedes son gente que produce, trabaja, exporta, y lo que nosotros con toda humildad podamos hacer la provincia con acierto, con errores, ustedes saben que estamos a disposición. Y lo mismo nos referimos a la nación. Hay cosas que estamos por hacer en conjunto, que estuvimos planeando, lo vamos a ir charlando después en Buenos Aires. Seguramente acá él va a hacer sus planteos y sus proyectos y sus beneficios para el mundo exportador, empresarial, etcétera. Nosotros le planteamos nuestras inquietudes y nuestra voluntad también de proponer y estar a la altura de las circunstancias, con toda humildad. Hay cosas que somos una provincia pequeña, ¿no? Somos una provincia pequeña, pero somos una provincia de gente valiente, de gente emprendedora, de gente audaz, de gente que se arriesga, de gente rebelde, de gente que no le teme a ninguna aventura, a ninguna. Así que este es un momento ideal para los misioneros. Es una gran oportunidad. Así que hay que aprovecharla, hay que aprovecharlo a Dante con toda su historia fantástica que tiene para contarnos, una experiencia realmente muy rica, y me permito decir que es una gran persona, y eso vale mucho cuando uno intenta construir la patria. Así que muchísimas gracias a todos por venir y muchas gracias por permitirme expresarme en esta tarde. Un poco la idea que nos tocó participar en un panel, yo recién empezaba en la gestión, creo que fue el primer panel que participé como ministro, y un poco la idea que esbozamos trabajando en un panel sobre pymes era de que no hay forma de que podamos trabajar distintos independientemente del color político de las provincias y el gobierno nacional, que no pudiéramos trabajar juntos, ¿no? Claramente la única forma de poder construir y apoyar al espíritu emprendedor, apoyar a las empresas que quieren surgir, a tener una economía más estable, previsible, hay que hacerlo todos los días. Y después las elecciones es una vez cada 4 años, una vez cada 2 años, cada uno tendrá su pergamino de ideas, de logros, de reconocimiento, su mirada, pero hay cosas en las cuales el sector político tiene que coincidir. Digo, me parece que en eso estamos trabajando bien. Si queremos tener una Argentina fortalecida, con empresarios fortalecidos, con un sector económico pujante, todos tenemos que tener en claro que el equilibrio fiscal, la estabilidad macroeconómica, no es una cuestión partidaria, es una cuestión que hace que tener una economía sana. Después podemos tener distintas orientaciones, los temas sociales, sobre qué sector queremos trabajar más o menos, qué instrumentos vamos a utilizar, pero si como clase política no tomamos en cuenta de que tener una economía equilibrada, con una moneda sana que genere un mercado de capitales dinámico, con un sector público que brinde los servicios que tenga que brindar y que no termine siempre cobrando más impuestos porque gasta más de lo que tiene que gastar, que no piense en la eficiencia y en la calidad de los servicios que entrega, yo creo que si no nos ponemos de acuerdo en eso, vamos a estar condenando siempre al sector privado que pague los platos rotos de lo que la clase política no hace. Entonces creo que en ese sentido el gobernador y todo su sistema ha dado muestras de mucha seriedad y de comprender este tema. Digo, el acompañamiento que hicieron en la votación del presupuesto que hemos votado en los últimos días ha sido muy importante. Entonces eso me parece que también tiene que ver con la Argentina que queremos construir. Después están las diferencias, los resolveremos en las próximas elecciones cada uno
y después tendremos que seguir trabajando todos los días. Como a ustedes les pasa una vez por año cuando discuten con los trabajadores los sueldos, ¿no? Se pelean una vez por año y después tratan durante todo el año de trabajar dentro de sus propias empresas para mejorar la competitividad, mejorar las cuestiones que hacen a que la empresa sea más pujante y que pueda seguir creciendo, generando empleo y mejores ingresos. Así que un poco Argentina Exporta de eso se trata. Se trata de empezar a tener una visión con respecto a la Argentina que queremos, que tener una visión con respecto a la economía que queremos. Y la idea de Argentina Exporta es, tenemos que tener una economía que empiece a producir y a generar pensando en la exportación. Recién vengo de la reunión de la mesa de té, claramente Misiones, como lo decía también el gobernador, es una provincia pujante, es una provincia de espíritu emprendedor, que también esa mezcla, ese crisol de inmigración, de nativos, etcétera, ha generado un espíritu muy fuerte desde el punto de vista emprendedor y tiene sectores que son pujantes en la exportación, digo, madera, té, yerba, digo, de alguna manera también tienen una tradición y ya tienen una vocación exportadora. Argentina Exporta, de alguna manera, ¿a qué nos estamos dirigiendo? Tenemos que salir de este crecimiento mediocre que hemos tenido en los últimos 40 años en la economía argentina. Argentina generó un equilibrio de política económica que tiene que ver con la mirada de una economía cerrada, con bajo nivel de inversión, que generó bajo nivel de productividad y que nos condenó a que mientras todo el mundo siguió creciendo, nosotros perdimos el camino del crecimiento. Cuando uno mira en los últimos 30 años, la Argentina no creció en promedio más del 2%, y si le quitamos el crecimiento poblacional, en términos per cápita crecimos menos del 1% anual, mientras el resto de los países creció una tasa entre el doble y el triple de lo que crecimos nosotros. Y eso se debió a muchísimas cuestiones: incapacidad para poder generar un ciclo virtuoso de crecimiento de la economía, las crisis recurrentes, cada 2 años y medio estábamos teniendo alguna crisis, alguna caída, y también gran parte de esa caída lo explicó la imposibilidad de tener un sector externo dinámico, porque cada vez que crecíamos, y se apagó la luz, cada vez que crecíamos teníamos, crecíamos fuerte, crecía el consumo, aumentaban las importaciones, pero las exportaciones no aumentaban a la misma velocidad. Teníamos fuerte déficit comercial, nos endeudábamos, venían las crisis, devaluábamos y volvíamos a empezar. Hay un economista argentino muy bueno, joven, brillante, que escribió un artículo que dice El Día de la Marmota, ¿no? ¿Se acuerdan de esa película de El Día de la Marmota? Que una persona se despertaba todos los días en el mismo día. Bueno, Argentina tiene el síndrome de la crisis del Día de la Marmota. Cada 2 años y medio volvemos a empezar, vienen las crisis. Y la forma que tenemos, de alguna manera, para superar esas crisis es, tenemos que tener una economía que deje de mirar solo el mercado interno, porque solo el mercado interno no alcanza para crecer y solo exportar recursos naturales no alcanza para sostener el crecimiento a mediano plazo. Por eso tenemos que tener una mirada y tenemos que poner un esfuerzo para poder superar si quieren, esta mala historia. Y esta mala historia es que no crecimos o que crecimos muy poco o no crecimos casi nada en los últimos 40 años. Ese crecimiento nos puso, y acá voy a empezar a pasar datos para ver desde el lugar donde tenemos que partir, que también es importante, es la debacle de los últimos 40 años, pero también es un piso tan bajo que todo lo que hagamos de alguna manera puede ser importante. Tenemos un muy bajo nivel de crecimiento, de comercio. Somos uno de los países que menos comercio tiene con respecto a lo que tiene que ver con la región. Si nos comparamos con el mundo o solo con América Latina, estamos todavía muy por debajo. Y estamos entre los países que tenemos menos acuerdos comerciales con el resto del mundo. Fíjense, tenemos acuerdos de preferencia comercial, preferencia arancelaria, y en esto estamos contando la preferencia arancelaria que es el Mercosur, o acuerdos de libre comercio con menos del 9% del comercio mundial. Fíjense, socios nuestros o vecinos nuestros tienen por lo menos en el 80, 60, 70% de negociaciones o de comercio libre con casi el 60-70% del PBI mundial. Igual que nosotros está Brasil, tuvimos la misma estrategia, por eso el presidente y desde el gobierno hablamos de que hay que modernizar el Mercosur,
Modernizar el Mercosur es salir de este aislamiento, porque ¿cuál era la idea del Mercosur? Nos aislábamos y aprovechábamos la potencia del mercado brasilero. Levanten la mano los que exportan a Brasil. Bueno, miren cómo aprovechamos la potencia del mercado brasilero. Nos encerramos y no lo pudimos aprovechar, por lo tanto tenemos que salir, tenemos que tener una modernización del Mercosur y tenemos que tener una salida y una integración mayor. Parte de lo que ha sido el bajo crecimiento se debe también a que nos encerramos en nosotros mismos y la dinámica del mercado interno no alcanza para poder tener un periodo de crecimiento sostenido. Recuerden que crecer, tener crecimiento sostenido es generar empleo formal, o sea, es trabajar para tener una mejor calidad de vida de toda la población. Por eso es importante crecer y que ese crecimiento genere empleo productivo y formal. Uno de las peores consecuencias de una economía cerrada, de bajo crecimiento y con mucha volatilidad, es que en los últimos 30 años nunca logramos superar o perforar el piso del 30% de desempleo informal. Tener 30% de desempleo informal es la contracara del nivel de pobreza que tenemos. Si no tenemos un mercado que genere empleo formal, va a ser muy difícil abatir, en términos generales, lo que es también la pobreza estructural. Yo les decía, cuando uno compara, tenemos muy bajo nivel de exportaciones. No solo tenemos poco comercio con el resto del mundo, sino estamos entre las economías más cerradas del mundo. Si no me equivoco, estamos entre las 3 economías más cerradas del mundo. No le digo los otros 2 porque no solo no me acuerdo, sino porque me los olvidé porque eran muy malos, ¿no? Era el club al cual nunca me gustaría participar y lamentablemente estamos ahí. Si miramos la dinámica de las exportaciones, ha sido muy baja en los últimos años. Fíjense, los 80 y los 90, los 80 casi perdidos, los 90 empezó a recuperar, los 2000 nos dio el boom de los commodities, ¿no? Ese salto por lo que fueron los grandes precios internacionales. El 70% de la mejora de la exportación se dio por mejora de precio, no se dio por mejora de cantidad. Cuando los precios cayeron se volvió a caer y ahora habíamos empezado a recuperar en estos últimos 2 años cuando empezamos a normalizar la economía. El gran esfuerzo es normalizar la economía y sacar las restricciones. Cuando le quitamos las restricciones, en especial al campo, empezó de alguna manera a recuperar, pero ahora en estos últimos meses, entre la sequía y la crisis que estamos atravesando, de alguna manera se frenó. Pero claramente tenemos que dar ese cambio de tendencia. Ya empezar a normalizar la economía, empezar a normalizar el comercio exterior, sacarle la pata como se le había puesto a muchos sectores de la actividad, empieza a liberalizar esas fuerzas, pero hay que apoyarlas y ahora hay que concentrarnos en que esa tendencia sea cada vez más fuerte. Tenemos pocas empresas exportadoras, fíjense lo que ha sido la dinámica de exportación. En el mejor momento, solo 15.000 empresas exportaban. La pregunta, ¿cuánto es eso? Es poco, porque en Argentina hay aproximadamente, número más, número menos, 900.000 empresas. Entonces tenemos que tratar de tener muchas más empresas. No solo hay que exportar más, sino hay que tener... ¿Y por qué es bueno que exportar? Porque las empresas que exportan generan más empleo y pagan mejores salarios. Está comprobado que todo el sector exportador paga salarios un 20% más alto que el resto de los sectores que no exportan y a su vez genera empresas que son mucho más competitivas porque son mucho más dinámicas, tienen mejores normas de calidad, respetan normas de administración, están mucho más profesionalizadas. Por eso tenemos que tratar de tener y volcar cada vez mayor empresas. Pocas empresas, y voy a acelerar a partir de ahora, y poco diversificado. Fíjense que exportamos, pero en 5 destinos está el 30% de los que exportamos. Digo, tenemos que tratar de ampliar la cantidad de destinos a donde vamos y a su vez el 65% de lo que exportamos se concentra en 5 destinos. Argentina tiene un bajo nivel, tenemos una estructura todavía muy primaria de exportaciones. Cuando uno mira los países que mejor le va y que más exportan, tienen mucho contenido importado en sus exportaciones. En general, China, todo lo que exporta tiene un 50% de contenido importado. Alemania tiene un 47% de contenido importado. Nosotros no superamos el 14%, todavía somos muy primario. Hay que agregar mucho más valor. Cuanto más importamos y más incorporamos a las exportaciones, eso genera mucho más valor y nos hace mucho más competitivos en el mercado. ¿Cuáles fueron grandes de los
o gran parte de los obstáculos que impidieron que tuviéramos una salida exportadora y que fuéramos una economía más abierta, ustedes lo saben de memoria. Se lo pongo nada más para recordarlo y para que sepan que nosotros también lo sabemos y que vamos a luchar contra eso o estamos trabajando para bajar eso. La burocracia, las restricciones cambiarias, la ausencia de infraestructura, puertos, aeropuertos, caminos, hoy por hoy infraestructura digital para poder conectarse a las redes y poder subir a las plataformas de venta y poder estar más. Escasez de financiamiento. Un país que no tiene moneda no tiene mercado financiero. Todo lo que hacemos a veces son anabólicos que van a contribuir. Acuérdense que en 35 años le sacamos 13 ceros a la moneda. No podemos seguir así, porque nunca vamos a tener mercado financiero. Mercados que se cerraban porque no cumplíamos, porque las crisis nos hacían que no cumplíamos con las entregas que habíamos prometido y era muy difícil después tenerlo, y después no había acompañamiento por parte del sector público, tanto nacional como provincial, para de alguna manera acompañarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a trabajar un camino de crecimiento y de mayor integración al mundo. Tenemos que de alguna manera avanzar y tener mucha más proporción de mercado dentro del PBI, porque las exportaciones son las que nos van a permitir en gran parte capturar más inversiones y tener un desarrollo mucho más genuino y el aumento del PBI per cápita más fuerte. Cuanto más desarrollo tengamos, más empleo de calidad vamos a generar, y hay una relación entre los países que exportan y que les ha ido mejor. Aquellos que más exportadores son, mejor les ha ido en sus economías, generan más PBI per cápita y empleo mucho más formal. Ahora, a pesar de todo lo que hicimos desde el Estado para que ustedes no exporten, hay muchos exportadores. Eso también es una base importante, porque tenemos, en algunos sectores somos principales exportadores. Estoy viendo acá que no pusimos el té por ningún lado, la yerba por ningún lado, pero ya va a aparecer. Pero fíjense que a pesar de todas estas restricciones, somos el primer exportador de aceite de soja, primer exportador de maní, somos el octavo exportador de pick-up. O sea, vemos que hay una estructura productiva diversificada que permite exportar en 130 sectores que uno releva en Argentina. Ha habido en los últimos 10 años, en cada uno de esos sectores, por lo menos, al menos en 120, 10 exportaciones que se han hecho en los últimos 10 años. O sea, que hay un espíritu y hay sectores. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando pensamos en Argentina Exporta, no pensamos en un sector. Pensamos en todo el aparato productivo, con condiciones de competitividad, de alguna manera todos pueden exportar. Hay muchas oportunidades en cualquiera de los sectores que veamos, vamos a encontrar que hay oportunidades de inversión y tenemos que volver a recuperar niveles que de alguna manera habíamos perdido, ¿no? Tenemos que tratar de recuperar las exportaciones de los últimos años, tratar de alguna manera de trabajar sobre sectores en los cuales ha habido alguna producción y han tenido algún impacto y que se ha de alguna manera hecho. Hay sectores que hoy están liderando y que pueden volver a hacerlo. Y para eso tenemos que aprovechar todo el potencial y definir una estrategia en conjunto con los sectores productivos y en conjunto con las provincias que de alguna manera nos permita avanzar. Nuestro objetivo es, si quieren, triplicar las exportaciones al 2030, pensando que en el 2023 tenemos que estar por lo menos en 100.000 millones. Yo les diría que este es un objetivo de base. Yo creo que hay condiciones mucho más rápidas de acelerar, en especial en los próximos años, a partir del desarrollo de algunas plataformas energéticas, y lo que tenemos que tener es cuadruplicar la cantidad de empresas que exportan. Tenemos que tener más empresas que exporten, aunque exporten poco, pero que exporten todos los años, porque ese es el camino que de alguna manera empieza a mejorar la productividad de las empresas. ¿Cómo vamos a trabajar? Por un lado, vamos a focalizarnos en los mercados, tenemos que diversificar los mercados a los cuales estamos yendo, y en eso tenemos que hacer un trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público para identificar cuáles son los mercados potenciales, aquellos que podemos llenar rápidamente, aquellos que tenemos que desarrollar un poco más el producto o aquellos en los cuales tenemos que abrir nuevos mercados. Tenemos que tener una clara oferta exportadora. Hoy la oferta exportadora es insuficiente y no conocemos la oferta exportadora. Tenemos que tener, junto con los sectores, tener un mapa de los productos que tenemos para exportar y cómo podemos llegar a los mercados. Y tenemos que trabajar con las provincias. Todas las provincias hoy están en condiciones, todos los sectores de las provincias
están en condiciones de exportar y todas las provincias tienen que participar en este programa. Prometo no hablar de ingresos brutos, pero claramente lo que tenemos que trabajar es utilizar toda la potencialidad de los instrumentos nacionales y provinciales para hacer un acompañamiento muy fuerte del sector empresarial para avanzar en esto. Consenso exportador. Nosotros pusimos en marcha a nivel nacional la mesa exportadora, donde están todas las cámaras representativas de los sectores principales de la exportación, la Cámara de Exportadores, la UIA, la COPAL, etcétera. Participan los sindicatos, está la CGT participando en esa mesa y participan diputados y senadores de las comisiones de Industria, de Comercio Exterior, tanto del Gobierno, de Senado y de Diputados, para que sea una mesa también participativa y en todos buscar un consenso con respecto a la estrategia que estamos diseñando para avanzar. ¿Qué tenemos que mirar? Y para cada sector tenemos que trabajar, yo diría, con políticas específicas. Hay algunos sectores que son nichos exportadores, claramente eso tenemos que desarrollarlo, lo que estamos viendo de todo lo que tiene que ver con servicios basados en conocimiento, lo que pueden ser algunos sectores de biotecnología, biofarma, como veíamos en el video, exportadores de satélites. Hay otros en los cuales hay mucho para mejorar la competitividad, sectores que hoy son exportadores pero tienen que dar un salto, como es el caso del sector automotriz en toda América Latina, o temas como el turismo o algunas actividades industriales, como es el caso de la química, petroquímica o textil, calzado, que pueden tener una salida. Y por otro lado, hay sectores que solo es cuestión de potenciarlos. En el tema del té es cuestión de potenciar, de mirar cuáles son los mercados a los cuales hay que ir, ver cuáles son las barreras sanitarias, fitosanitarias, de calidad que hay que de alguna manera vencer. Y después es una cuestión que el producto solo se potencia para el mercado. Eso pasa mucho con los temas de recursos naturales. Entonces, tenemos que tener una estrategia para cada grupo en función del mercado que de alguna manera tenemos que seleccionar. Esto es un poco los temas que estamos trabajando en términos de buscar los destinos, potenciar el acceso a mercado para lo que tiene que ver los recursos naturales y agroindustriales, cómo mejoramos los temas de financiamiento, los sectores en los cuales tenemos que mejorar el acceso o mejorar la competitividad, en especial aquellos en los cuales se da mucho en nuestra región de América Latina, con los cuales estamos potenciando, y aquellos que tenemos que trabajar con fuerte proceso dinamizador como para poder definir mucho mejor la oferta potencial para esos sectores. ¿Cómo es la agenda que nosotros queremos llevar adelante? Estamos trabajando con las provincias y vamos a trabajar con los sectores productivos. Es, por un lado, mejorar el acceso a mercados, facilitar el comercio. Hay un problema de facilitación fuerte de acceso a mercados, donde tenemos que trabajar mucho en los sistemas de normas en sistemas de convergencia de normas, regulaciones, etcétera. Me está apurando el tiempo. Aumentar el financiamiento. Ese es clave, tenemos que desarrollar instrumentos en un mercado de capitales que todavía es chico. Piensen que la gran restricción que tienen ustedes para crecer, no piensen, lo saben, es el mercado financiero, no solo por las tasas que hoy están coyunturalmente altas para vencer la crisis o estabilizar la economía, sino porque, a comparación de nuestros competidores, el mercado argentino bancario no existe. Los préstamos son 13% sobre el PBI. En Brasil es el 80% sobre el PBI. En Chile es el 80% sobre el PBI. En Estados Unidos es más del 100%. O sea, nuestro mercado de capitales es muy bajo y los bancos no saben prestarle a la producción. Solo prestan al consumo o las tarjetas de crédito. Entonces tenemos que estabilizar la moneda, mejorar las cuestiones financieras y dar mucho más instrumentos y mucho más apertura. Es clave el financiamiento, es clave. Pero con una economía que flota y que titila, es imposible que el mercado se desarrolle. Hay que trabajar muchísimo en promover la calidad. Hoy escuchaba la mesa del té, cómo está trabajando con el INTI y con otras instituciones, mejorando y viendo las características, las cualidades del té argentino para promover la marca y ponerlo. La calidad es clave y certificar esas normas de calidad es clave para entrar a los mercados. Ahí estamos definiendo toda la infraestructura de los servicios de calidad y después acompañar a las empresas, en especial a las pequeñas empresas, donde hay que ayudarlos a hacer inteligencia comercial, qué mercados, qué productos, qué nicho. No es lo mismo cualquier mercado. Tenemos que ayudarlos y en eso la Agencia
de Inversiones y Comercio Exterior a nivel nacional, junto con las agencias de las provincias, están de alguna manera generando esa red que va a permitir un acompañamiento mucho más, dentro de todo, personalizado para poder ayudarlos en el crecimiento de las exportaciones. Los mercados, yo les decía, hay que trabajar muchos en acuerdo. En los últimos 3 años hemos abierto 157 mercados, 157 mercados en los cuales hay productos que hoy pueden entrar. En muchos casos hemos abierto mercados a pedido de los productores que después no pueden llenarlos o no tienen la capacidad de producción. Por lo tanto, hay que ser muy selectivo cuando definimos mercados, porque también es un esfuerzo que se hace del sector público, se ponen negociadores, se toman aviones, se pasan horas negociando. Digo, no van a pasear, van a negociar, y cuando se abre el mercado no tenemos con qué abastecerlo. Entonces tenemos que aprovechar la capacidad y la calidad de los recursos humanos escasos del sector público como para ponerlos. ¿Cuáles son, si quieren, las estrategias de mirada nuestra desde los mercados a nivel mundial? Yo diría, hay 3 grandes mercados o grupos de países. Los de, si quieren, altos ingresos. Ahí hay mucho para vender de nicho, ¿no? Zapatos de alta calidad, textiles o costura de alta calidad, temas que tienen que ver con tecnología, servicios basados en conocimiento, algunos productos, si quieren, que van a mercados que tienen un mercado de nicho, que pueden ser productos gourmet, etcétera, etcétera. Después están los mercados asiáticos, que traccionan fuertemente. Piensen que ahí la demanda alimentaria crece en algunos casos a 2 dígitos hasta el 2025. Y ahí es cuestión de abrir mucho mercado, ¿no? Conseguir la aprobación, las certificaciones fitosanitarias. Fíjense lo que pasó con la carne en China. Conseguimos que aprueben el ingreso de carne en China. Ayer se aprobó de nuevo, después de 17 años, el ingreso de carne en Estados Unidos, y eso es cuestión, una vez que se consigue la aprobación, la cadena se mueve rápidamente, ¿no? Se está recuperando las industrias frigoríficas, estamos teniendo trazabilidad. Esos son mercados que tenemos que explorar mucho. Y después está el barrio, y el barrio es de México para abajo, donde ahí, logrando acuerdos, bajando aranceles, teniendo acuerdos de preferencia, podemos incluir muchos productos de manufacturas de origen industrial y productos alimentarios. Entonces, creo que mirando estos mercados hay que identificar aquellos países, aquellos sectores que pueden ingresar y tener una estrategia para cada uno de ellos. Por otro lado, hay que facilitar mucho el comercio. La aduana estaba pensada como un ente recaudador, no como un ente que facilitara el comercio. Ir a la aduana era un suplicio, porque estabas expuesto a que te coimeen, y para poder exportar o para poder sacar tu producto. Entonces tenemos que hacer que la aduana no sea más un foco de corrupción y una barrera para los exportadores, tiene que facilitar el comercio. Nosotros, ¿qué estamos haciendo o en qué avanzamos mucho? En todo un proceso desde burocratización. Estamos encendiendo la ventanilla única de comercio exterior. En el mes de diciembre la va a poner en marcha, ya está en marcha, pero está en una opción beta, está en prueba en muchos sectores. A partir de diciembre van a poder hacer todos los trámites que hoy se hacían presenciales con terceros organismos, con la aduana, se van a poder hacer todos digitales.